Buenas tardes, apreciados hermanos. En esta hora queremos analizar un tema de mucha trascendencia y específicamente se titula El justo por la fe vivirá. Y el primer texto que queremos mencionar o lo que queremos decir es que el justo por la fe vivirá significa vivir de acuerdo a las normas y a los mandamientos bíblicos que Dios ha establecido en su palabra porque cree plenamente en Dios. Eso significa vivir por la fe. Y queremos mencionar el primer texto, ya que su origen de esta predicación la encontramos en el libro de Habacuc, uno de los profetas menores que escribió por el 610-605 aproximadamente, y queremos mencionar algunas de las cosas que creía Habacuc. Escribió en el 610 al 605 y vamos a observar lo que este hombre de Dios destacó en el libro de Habacuc, en el capítulo 2 y el versículo 4. Menciona el profeta Habacuc una situación que estaba enfrentando el pueblo, y juntamente con él, que era el profeta de Dios en esa época, no lograba entender algunas cosas y escribió una gran verdad para ti y para mí en esta tarde. Dice la palabra de Dios: el orgulloso no es recto en su interior, pero el justo vivirá por fe. Es impresionante lo que escribe Habacuc. Y tal vez nosotros pensamos que Habacuc no conocía el tema de la justificación por la fe, pero eso nos indica claramente que él sí conocía el tema de la justificación por la fe. Pero antes de desglosar nuestro tema, queremos destacar que el apóstol San Pablo es el único que propiamente menciona o se inspiró a través del Espíritu Santo para entender el tema de la justificación por la fe. Pero antes de que, o después de que Pablo destacara el tema, apareció un caballero en Alemania llamado Martín Lutero, quien era de la compañía Agustino, y él era uno de los que decía que el justo por la fe vivirá. Un hombre que hizo un gran aporte al mundo cristiano en una época de corrupción, en esa época cuando la iglesia se había corrompido completamente. Salió Martín Lutero. Él nació
allí en el año de 1483 y murió en el año de 1546. Sus aportes fueron enormes al mundo cristiano. Entre ellos clavó las 95 tesis, y alguna gente dice que Martín Lutero cambió al mundo. Y hasta cierto punto, hoy van 500 años de la reforma de Martín Lutero, de la reforma protestante. Algunas iglesias no existían en aquella época y otras empezaron a existir, como la iglesia metodista, la iglesia bautista, Conexión Cristiana, la iglesia anglicana. Cada uno siguió la tradición, las costumbres que sus reformadores en aquella época descubrieron mientras estudiaban la Biblia, estudiaban el tema de la justificación por la fe. Así que Martín Lutero fue uno de los heraldos, junto con otros, con Wycliffe, con Jerónimo Hus y muchos otros que estuvieron presentes en la predicación del Evangelio. Y si bien es cierto que Habacuc fue el primero que habló de este tema, también el apóstol San Pablo menciona en 3 partes de la Biblia el mismo tema. En el libro de Romanos, en el capítulo 1 y el versículo 17, el apóstol Pablo mencionó lo que decía Habacuc. En el versículo 17, en el Evangelio, la justicia que viene de Dios se revela en fe, de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Lo que Martín Lutero descubrió es lo que siempre estuvo escrito. El sabio Salomón dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Pero en una época de tinieblas, de oscuridad, como fue la Edad Media, Martín Lutero, al ver la venta de indulgencias, al ver la venta del perdón de los pecados, consideró que el ser humano no puede ser salvado ni perdonado por obras. El Evangelio, la justicia que viene de Dios, se revela de fe en fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Mis amados hermanos, tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para recibir la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Y eso lo entendió Habacuc, lo entendió el apóstol Pablo y lo entendió Martín Lutero. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y el versículo 38, menciona: ahora el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no agradará mi alma. El apóstol Pablo está haciendo énfasis en que la vida cristiana
es una vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, nos menciona que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Es un don gratuito. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros. El ser humano no puede hacer absolutamente nada por su salvación. Todo es por fe, y para fe el justo vivirá por la fe. Y en el capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 11, es claro que por la ley ningún ser se justifica ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Nada de lo que tú y yo hagamos nos da méritos para que podamos recibir la gracia, porque la gracia es un don gratuito. Cuando somos justificados por la fe, el Señor nos perdona nuestro pecado, nos presenta delante del Padre como que si nunca hubiésemos pecado. Y cuando somos justificados, somos perdonados, no de un pecado, de todos nuestros pecados. Y empezamos una vida nueva, una página en blanco, caminando por fe y en fe. El justo, cuando somos justificados sin merecerlo, somos justificados gratuitamente. Y entonces entramos en el camino de la justificación. Y eso se explica de la siguiente manera. El Señor imparte su justicia e imputa su justicia. La justicia imputada y la justicia impartida. La justicia imputada es la que nos da el derecho a vivir con Cristo Jesús perdonados en el cielo por toda la eternidad. La impartida es la que nos da la idoneidad para vivir en el cielo. La justicia imputada y la justicia impartida, una es que el Señor nos perdona y quedamos justificados e ingresamos a su reino de gracia. La justicia impartida es cuando el Señor nos santifica, ya que el anhelo de Dios y el fruto de la justificación en la vida del ser humano es la vida eterna, la salvación. Entonces, la justicia impartida nos conduce a la santificación, y la santificación nos conduce a ser partícipe de su reino de gloria en el momento que Jesús determine venir por segunda vez a este mundo. Para que podamos quedar claro, la justicia imputada y la justicia impartida, una me da derecho al cielo y la otra me da la idoneidad para el cielo. Una es la que me justifica y me perdona, y la otra es la que me santifica para que pueda formar parte de su reino de gloria.
La santificación que inicia en el preciso momento de la justificación no es una obra que dura un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, un año. La santificación es una obra que dura toda la vida. Es el proceso de ir cada día creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta alcanzar la estatura de aquel varón perfecto que es Cristo Jesús. Somos salvos por fe, por medio no de obras, sino por gracia. Por gracia, por medio de la fe. Esa fe que es el oído que oye, es la mano que se hacía de las promesas de Dios, es el ojo que ve, es la boca que habla. En sí, esa fe es la fe que se hacía de la mano del Todopoderoso. Ella camina, ella ve, ella oye cuando estamos tomados, aferrados del brazo de la omnipotencia de nuestro Dios. De manera, hermanos, que cuando venimos a Cristo con nuestros pecados, con nuestra flaqueza, con nuestras culpas, el Señor, la primera obra que hace en nuestras vidas a través del Espíritu Santo es que nos justifica gratuitamente por la fe. Somos justificados y perdonados equivalen a una y a la misma cosa. El Señor nos perdona, nos justifica, nos santifica, nos presenta delante del Padre como que si nunca antes hubiésemos pecado. Y cuando usted y yo hemos sido declarados justos e inocentes, perdonados, la palabra de Dios dice: ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Cuando el Señor Jesús hace tangible, hace una realidad que el justo vivirá por la fe, mis hermanos, nadie, absolutamente nadie, puede acusar a los elegidos, a los salvos, a los justificados, a los santificados por medio del Espíritu Santo a través de Cristo Jesús, que somos presentados ante el Padre como que si nunca antes hubiésemos pecado. En ese momento, una carga de culpabilidad del pecado es borrada, es quitada, es eliminada de nuestras vidas. Y cuando esa carga de pecado es quitada, no podemos hacer otra cosa que alabar y glorificar el nombre santo de nuestro Dios. Y más que eso, entonces no podemos estar tranquilos si no comunicamos a otros las buenas nuevas de salvación. En esta hora queremos orar para darle gracias
al Señor Jesús, al Padre, por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos perdonó no por obras que nosotros hiciésemos, porque no hay méritos en ninguno de nosotros, sino por su gracia, por su misericordia y su sangre perfecta, unido a su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias por limpiarnos, por justificarnos y por presentarnos delante del Padre como que si nunca antes hubiésemos pecado. Te damos muchas gracias y permite, oh Dios, que el oyente que escuche tu palabra en esta hora pueda ser compungido y tu Espíritu Santo lo pueda traer rendido a tus pies. Gracias, Padre, por perdonarnos. Gracias por amarnos. Gracias por escucharnos. Y gracias por contestarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.